Eh, es decir, el señor, el señor de la Espriella se valía de algunos contactos y practicaba, según usted, interceptaciones ilegales. Lo que revela, digamos, el testimonio de Orlando Sastoque Ángel, que es el exfuncionario del DAS, que hace esta declaración, Holman. Él, en primer lugar, aquí son muy importantes las fechas y las circunstancias. La revista Semana publica el escándalo el 22 de febrero de 2009. Este testigo aparece 15 días después, 11 días después, perdón, en la fiscalía diciendo, a mí me consta que lo que está denunciando la revista Semana es verdad. Pero además les quiero decir que el año pasado, en febrero del 2008, yo entregué las pruebas de que Abelardo de la Espriella está utilizando al DAS para interceptar las comunicaciones de estas personas y cuenta el caso del libro Las Prepago y de Madame Rochi del periodista Alfredo Serrano. Entonces, el primer punto es que este testigo dice, yo denuncié las chuzadas antes de que la revista Semana lo hiciera. Entonces, la revista Semana publica su investigación y él dice, oiga, ¿se acuerdan que yo fui el que les entregué esta investigación? Porque una cosa que yo no saqué en el programa es que él cuenta que él tenía chuzada a Piedad Córdoba, a Vargas Lleras, al ministro Carlos Holguín Sardi, a Gustavo Petro, por ejemplo. El testigo dice, ahí tienen interceptado a Gustavo Petro y a Daniel Coronel. Entonces, en primer lugar, la denuncia que él produce es en febrero de 2008. Él entregó las evidencias. Por supuesto, yo no solamente me quedé con la declaración de él, yo busqué, nuevamente les digo, a los protagonistas de la historia. Abelardo de la Espriella no quiso salir, no me respondió que yo hice. No obstante, hablé con Mario Iguarán. Él dice que él no conoció esas evidencias, pero los funcionarios de la fiscalía, que eran los investigadores de policía judicial, ellos constatan que efectivamente allá en el almacén de evidencias de la fiscalía están las pruebas que aportó para sustentar que el señor Abelardo de la Espriella utilizaba estos servicios clandestinos, ilegales, para violar la intimidad de su novia y en el caso de Madame Rochi que quedó expuesto en el programa que presenté ayer. Muy grave, Julián. Pero, Julián, ¿qué pasó con la investigación en la fiscalía? ¿Se está investigando a Abelardo de la Espriella por estos hechos? Efectivamente, yo le escribí un derecho de petición a Francisco Barbosa y ellos me responden que la investigación está activa y que está en la Fiscalía Octava, delegada ante la Corte Suprema de Justicia, cuyo coordinador de fiscales es Gabriel Ramón Jaimes Durán, la persona que hoy tiene en sus manos el futuro del proceso por manipulación de testigos y fraude procesal en contra del expresidente Álvaro Uribe tras su renuncia al Senado. Esa investigación está activa, esa investigación lleva 13 años enmoheciéndose en la fiscalía sin que presente algún resultado, o al menos eso me responde oficialmente la fiscalía. Y dentro de los hallazgos que yo hice como periodista independiente, tampoco encontré que haya tenido algún desarrollo esta investigación y Mario Iguarán me dice que él nunca conoció esta declaración. Es decir, esta fiscalía se engavetó. No sé si se haya engavetado, desconozco, digamos, la motivación que lleva a la fiscalía a no tener en cuenta este testimonio, por lo menos a mí no me la respondieron. El caso es que este proceso está activo, está en la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia y el coordinador de estos fiscales es Gabriel Ramón Jaimes Durán. ¿Usted qué va a hacer con esta denuncia? ¿La va a impulsar? Esto, a ver, hasta donde mi sentido común me alcanza o tengo, esto valdría la suspensión de la tarjeta profesional de este tipo de abogado. Pues Holman, los periodistas somos, digamos, como una especie de fiscales a nombre de los ciudadanos.
eh, al tratarse de un escándalo público que compromete a una entidad pública y que estos funcionarios públicos le hayan servido a un particular, se constituye en un tema de interés público, pero yo no soy auxiliar de la justicia, a mí no me corresponde, digamos, juzgar este caso. Lo que sí me parece interesante revelar es la impunidad que sucede en Colombia. Hay un caso que lleva 13 años, no, digamos, me gustaría saber por qué la fiscalía no tiene en cuenta este testimonio y por qué no, digamos, no profundizó en las evidencias que presentó este señor, porque el señor presentó pruebas documentales de que Abelardo de las Priella estaba, digamos, detrás de estos servicios ilícitos. De manera que, digamos, eso es lo que me parece a mí importante, que la sociedad, digamos, conozca cómo operan este tipo de personajes, pues considero que es un tema de interés público y el reportaje le está yendo muy bien y se está revelando, digamos, esos secretos que los poderosos siempre han querido ocultar y ese es el papel que debe tener un periodista. Yo no soy auxiliar de la justicia, yo no, digamos, no me puedo extralimitar en esas funciones, pero yo sí creo que eso sí amerita un debate nacional. Yo sí creo que el escándalo de las chuzadas, que si bien, digamos, tuvo algunos resultados, recuerden ustedes que Bernardo Moreno, el hombre de la Secretaría General en la presidencia de Álvaro Uribe, fue condenado por estos hechos. María del Pilar Hurtado, la directora del DAS, y una docena, dos docenas de funcionarios del DAS fueron condenados, pero sí es bueno que la sociedad sepa que el DAS le estaba prestando servicios a particulares para desarrollar campañas de desprestigio, para dañar procesos judiciales. Ya serán los jueces quienes profundicen y tengan a consideración esta denuncia periodística, que por supuesto se hizo con la mayor rigurosidad y no solo tuvo en cuenta la declaración de Orlando Sastoque. Nosotros encontramos, por ejemplo, el mismo testimonio de Abelardo de las Priella en el libro de Ángel Becasino, en donde él dice que él contrató investigadores privados para el caso de Natalia París, lo que encaja con la versión de Orlando Sastoque. Pero además también cuenta que él llevó a Natalia París a la oficina y al despacho del fiscal Mariguarán. Digamos que ahí hay unas piezas muy interesantes que explican una historia y que convierten, digamos, esto en un hecho irrefutable, a pesar de la cadena de mensajes de campaña de desprestigio que está reproduciendo Abelardo de las Priella en contra mía. A veces el periodismo es una actividad impopular que no merece aplausos, sino campañas de desprestigio, pero me mantengo firme en mi denuncia y por supuesto que seguiremos revelando muchas más cosas que poseo, no solo del DAS, sino de otros abogados, de otros personajes del poder, del mismo expresidente Álvaro Uribe y de otras corrientes políticas que también han querido ocultar muchas cosas y para eso existe la fundación de este Correcto. programa Contrapoder. Correcto, Julián. Más adelante vamos a hablar precisamente del acoso judicial contra usted, contra Cecilia Orozco, contra mí por parte del señor Abelardo de la Espriella y sobre la respuesta que ha circulado a través de un video sobre la investigación que usted acaba de hacer. En minutos también estaremos presentando, no se les olvide, pasen la voz, compartan en este momento la transmisión, el especial sobre lo que está pasando, los combates, el desplazamiento en Ituango. Estamos en este momento hablando aquí, originando desde Medellín, con Julián Martínez, quien acaba de hacer una denuncia, nos ha acostumbrado a unas investigaciones periodísticas rigurosas, donde con evidencias y pruebas está diciendo que el señor, un señor abogado que se hace llamar Abelardo de la Espriella, ordenaba interceptaciones ilegales. Eso es el dicho de Julián Martínez. Sobre este aspecto usted también ha revelado que el señor de la Espriella supuestamente ordenó interceptaciones ilegales para seguir a una de sus compañeras sentimentales. ¿Cómo es este episodio? En el momento en que el investigador criminalístico pues entrevista a este testigo, que él dice que a él le constan las chuzadas del DAS,
y él entrega los nombres, los teléfonos, entrega cómo funcionaba, en qué camionetas se interceptaban, cómo desarrollaban este trabajo. Entonces él para probar o para argumentar que el señor Abelardo de la Espriella estaba, digamos, utilizando estos servicios ilícitos, él cuenta la historia de que una vez llegó a trabajar a la oficina de Abelardo de la Espriella, el doctor Abelardo de la Espriella le pide a este detective del DAS que si tiene contactos para que le hagan un trabajo. Entonces él explica que le pide, le entrega unos recibos de la empresa Comcel, de una mujer, y a través de esos recibos, que tiene un número de teléfono, unas llamadas entrantes, salientes, Abelardo de la Espriella les pide identificar quién llama a esa mujer, con quién habla, necesita las direcciones de esas personas, la ubicación, que conversan, y este trabajo pues se lo entregan por escrito a él en el año 2007 y posteriormente, al probarse que sí tenía los contactos y que sí podían desarrollar este trabajo, entonces Abelardo de la Espriella les solicita que les ayuden con un trabajo en contra de una de sus contrapartes del proceso. Eso ya pues los abogados, digamos, evaluarán, o la opinión pública que conozca las leyes y sepa sobre derecho, pues tendrá sus consideraciones de qué tipo qué significado tiene el hecho de que un abogado utilice los servicios de inteligencia para interceptar a las contrapartes de los procesos judiciales que representa. Entonces, digamos que esa es básicamente como la argumentación que hace este exdetective del DAS, que pues en el video de respuesta de Abelardo de la Espriella lo que confirma él es que sí lo conoce, que sí tiene una relación. De hecho, le quiero, Holman, yo no encontré la fotografía exacta del exagente del DAS. Hice un trabajo muy dedicado para ubicar a este señor, y quien revela la foto y sale a confirmar que efectivamente este señor existe es el propio abogado de la Espriella. Julián, ¿qué relación hay entre esta forma de operar que usted está denunciando, que usted encuentra, y lo que pasa en el caso de Alex Saab? Recuerde usted que en el caso de Alex Saab se ordena una orden de captura y eh, hay alguien, se le aproxima a uno de los investigadores, tengo entendido, no sé si de una oficina de un abogado, y resulta que la información se la pasan a Alex Saab, y Alex Saab en el momento de la orden de captura proferida aquí en Colombia, que se iba a ejecutar en la ciudad de Barranquilla, eh, tiene conocimiento de esto antes y sale del país. Y el abogado de Alex Saab es el señor Abelardo de la Espriella. ¿Hay algunas coincidencias en modus operandi, por ejemplo? Yo, digamos, quisiera limitar mis comentarios respecto a la investigación sobre las chuzadas del DAS, porque enlazar con otras circunstancias de Abelardo de la Espriella, yo creo que más adelante podremos conocer cosas de Abelardo de la Espriella y Saab, sí señores, de eso hay muchas líneas investigativas, pero no, digamos, no encuentro en este momento, digamos, cómo responder a esa pregunta porque no encuentro una relación exacta. Yo lo que estoy denunciando son unos hechos que sucedieron hace entre 14 y 13 años, una denuncia que no le pone atención la fiscalía, y sería bueno saber cuál es la posición oficial de la actual fiscalía de Francisco Barbosa, de quien sí me llama la atención que ha desayunado y ha hablado, eh, eh, digamos, sobre Abelardo de la Espriella. Entonces, pues yo sí quisiera saber, digamos, qué van a hacer con esta investigación, o si la van a prescribir o la van a archivar, porque el país no puede seguir acostumbrado a la intimidad, a la impunidad, y no podemos seguir, digamos, bajo esa lógica de que se pueden contratar servicios de agencias de inteligencia para perseguir a personas que, digamos, no existe orden judicial. Digamos, eso es lo que yo tendría que decir al respecto.
Muy grave la denuncia de Julián Martínez sobre las prácticas de este abogado, porque estaríamos ante, supuestamente, según lo que revela Julián Martínez, ante un abogado que ordena interceptar a sus contrapartes. De allí que Julián Martínez y seguramente muchos abogados estén hoy diciéndole a la Fiscalía, pronúnciese qué ha pasado con estas investigaciones. El señor abogado, que se hace llamar el abogado del diablo, eh, publicó en las últimas horas un video donde a mí me llama la atención que habla de mamertos. Es que los mamertos, yo soy mamerto y me siento muy orgulloso. No, no mamerto en esa concepción, que usted no, un hombre progresista, liberal. No tenemos nada que ver con el narcotráfico, ni somos de familias que hacen acuerdos con el narcotráfico, nada, nada de esas cosas. Yo prefiero ser mamerto, ni hago parte de la clase arribista de narcotraficantes ascendente en este país, no, no hago parte de eso, prefiero ser mamerto. Ni hago acuerdos con actores ilegales, prefiero ser mamerto. Ni, ni soy lobo, como se dice coloquialmente en la sociedad colombiana, un lobo ahí, tampoco, no, no reniego de lo que soy, ni del barrio donde viví, ni de donde vengo, prefiero ser mamerto. Me gusta la paz, la promoción de la paz, los derechos humanos, soy auténtico, prefiero ser mamerto. Lo digo, todo esto lo digo porque el señor pretende con eso descalificar a los medios alternativos y que el poder de los medios alternativos, pero sáqueme una duda, Julián Martínez, el señor Abelardo de la Espriella tengo entendido que es abogado de los más poderosos medios de este país y quizás es por eso que nunca se le abre un debate público sobre las prácticas, sobre lo que dice a este señor. No sé si usted comparta la misma opinión. Bueno, pues digamos, respecto no lo sé, Holman. Yo lo que sí te puedo garantizar es que a raíz de la revelación que yo hice con Gonzalo Guillén, de tres historias que son el escándalo de la ñeñe política, después la historia oculta de Marta Lucía Ramírez y su hermano condenado por narcotráfico, y posterior a la historia del piloto del cartel de Sinaloa que transportó a Álvaro Uribe y a Iván Duque en campaña, eh, pues sí sé que desde la Casa de Nariño le han pedido a la prensa tradicional que no visibilicen a estos tipos, que no profundicen en esto, porque pues de todas maneras en el momento en que sacamos esas tres historias, esos eran los temas en los medios. Hasta digamos, gente, digamos, de la FM, hasta Luis Carlos Vélez les tocó salir a informar de este tipo de noticias. Entonces, digamos, lo que yo sí he sabido es que hay una estrategia para que se invisibilice el trabajo que yo desarrollo con Gonzalo Guillén y la Nueva Prensa, pero digamos que, digamos, hablando con honestidad, pues nosotros somos de una generación que ya no necesitamos de un aviso de una empresa para tener una influencia como periodista. Por fortuna hoy tenemos la libertad de no tener, digamos, a un empresario que está mirando ahí los textos y revisándole a uno, sino que uno tiene la capacidad de publicar los hechos que a uno le consta. Entonces, digamos que la gran fuerza que tienen las redes sociales ha contribuido a que Colombia sepan hechos que, por supuesto, han querido ocultar los poderosos y muchos periodistas y muchos medios de comunicación. Y pues la prensa tradicional lo que ahora intenta es como salir a desvirtuar el trabajo de unos periodistas. Vemos, por ejemplo, que el año pasado, me acuerdo hace un año, Julio Sánchez Cristo en la W Radio emprendió una campaña grandísima para desprestigiar al periodista Gonzalo Guillén, eh, con unas noticias que lo intentaban desprestigiar. Digamos, yo creo que esto es una parte de los poderosos, esas son cosas que también tenemos que investigar los periodistas, el poder de los periodistas y mostrar estos intereses y cómo se articulan, digamos, con los poderosos. Entonces después aparece Julio Sánchez con Diego Cadena, vemos, por ejemplo, la gran amistad que existe entre Julio Sánchez y Abelardo de la Espriella, eh, digamos, eso es públicamente conocido. Entonces sí, pues, pero a mí no me afecta Holman, yo creo que por el contrario,
nosotros nos estamos convirtiendo en una gran alternativa de credibilidad. Y pues en realidad el trabajo de uno es ese, es revelar estas cosas, es darle el debate. Y a pesar de que, por supuesto, que esto trae muchas consecuencias que generan intranquilidades, porque pues Abelardo de la Espriella no deja de ser un tipo absolutamente peligroso, intimidante, y además que se pronuncia en favor de criminales y genocidas como Salvatore Mancuso, pues por supuesto que uno se siente nervioso con hacer estas noticias, pero lo implacable aquí es el rigor, son los hechos, y yo creo que la denuncia que he publicado el día de ayer es una investigación de interés público, es irrefutable, y por supuesto, desde acá le digo al señor Abelardo de la Espriella que nos vemos en un juicio y que yo no le tengo miedo y que vamos a seguir investigando muchas cosas de usted, doctor Abelardo.